para introducir el tema de hoy específicamente, que se llama ¿qué pedir en la oración? Si usted se encontrara con Dios, o más bien si Dios se le apareciera y le dijera, como le dijo a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Eso fue lo que Dios le dijo a Salomón. ¿Qué sería lo primero que usted pediría? ¿Pediría sabiduría como Salomón? ¿O tal vez pediría salud? ¿Tal vez dinero? ¿Tal vez un esposo o una esposa? ¿Qué pediría usted si como a Salomón el Señor le preguntara y le dijera, ¿qué pedirías? Que todo lo que pidieres yo te lo daré. Y creo que una de las lecciones que la palabra nos ha dado en estos temas sobre la oración es que muchas veces oramos con motivos egoístas. Muchas veces pensamos solo en nuestras peticiones, en nosotros, y olvidamos que el enfoque de la oración es Dios y su gloria. Se nos olvida eso. De hecho, seguramente uno de los propósitos que el Señor tuvo cuando enseñó a sus discípulos a orar fue decirles que sus oraciones no deberían estar centradas en peticiones terrenales tanto como en las peticiones espirituales. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué debemos pedir en la oración? ¿Qué debemos pedir cuando oremos? ¿Dónde deben estar centradas nuestras peticiones? Y hoy vamos a continuar estudiando el tema sobre la oración, pero vamos a comenzar a estudiar las prioridades que Jesús le indicó a sus discípulos que debían tener en sus oraciones. Las prioridades que el Señor nos enseña para tener en nuestras oraciones. Así que vayamos a Mateo capítulo 6 y vamos a leer una vez más de los versículos desde el 5 para recordar el contexto hasta el versículo 15. Leamos Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Acompáñenme a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy hemos venido como iglesia delante de ti en humildad y reverencia para poder entender qué es lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Espíritu de Dios, e ilumínanos para saber cómo debemos orar, cómo debemos pedir, porque no sabemos. Ayúdanos a poder honrarte en medio de nuestras oraciones y que toda la gloria sea para ti, Cristo. En tu nombre hemos orado. Amén. Como dijimos, ya hemos visto dos temas que nos muestran lo importante que debe ser para el creyente la oración. En el primero, vimos que no podemos orar como los incrédulos, como los gentiles, que habían vuelto la oración en una repetición sin sentido. Entendimos que en la oración no se debe buscar la atención del ser humano, sino que se debe buscar solamente la atención de Dios. Que no se debe pensar que la oración es para manipular a Dios y que hay que orar confiando en el cuidado de Dios como Padre. En el segundo tema, hace 8 días, vimos la corta pero sustanciosa introducción que el Señor hace en este modelo de oración cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Vimos que debemos orar entendiendo que Dios es nuestro Padre. Y esto indica la confianza que como hijos podemos y debemos tener en Dios, de que Él está pendiente de nuestras oraciones y de nuestras necesidades como un buen padre lo hace con sus hijos pequeños, pero de una manera totalmente más grande.
Lo segundo que vimos cuando nos dirigimos a Dios en oración es que Él está en los cielos. Y esto se refiere a su dignidad real. Significa su poder y su autoridad. Y esta introducción nos recuerda que tenemos que orar con el respeto, la veneración y la sumisión de un siervo delante de un rey. Pero también debemos orar entendiendo que Dios es nuestro Padre. Y por eso nos podemos acercar con la intimidad y la confianza que como niños podemos tener, pero también con reverencia y humildad, porque Él está en los cielos. Además de la introducción, también es bueno decir que esta oración se divide en dos grandes secciones. Dos grandes secciones de 3 peticiones cada una. Las primeras 3 se enfocan en Dios al decir tu nombre, tu reino y tu voluntad. Y las últimas 3 se enfocan en las necesidades personales de los discípulos de Cristo al mencionar, danos hoy el pan, perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación. La primera parte se enfoca en Dios y la segunda se enfoca en las necesidades de los creyentes. Ahora, esto no significa que solo nos debemos enfocar en Dios en la primera parte de la oración. No, todo lo contrario. Por ejemplo, y ya vamos a ver mucho más a profundidad esto de hoy en 8, en la segunda parte, cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, nos referimos a la dependencia que como hijos debemos tener de Dios. Cuando decimos, perdona nuestras deudas, estamos hablando del perdón que necesitamos de Dios. Y cuando decimos, no nos dejes caer en tentación, hablamos de la protección que necesitamos de Dios. Debemos saber que, como vimos en la introducción, que todo este modelo de oración se enfoca en Dios, se enfoca en su adoración, en su dignidad, en su gloria. Y hoy vamos a estudiar la primera parte de este modelo de oración. Estudiaremos las primeras 3 peticiones y nos daremos cuenta que la oración que Dios quiere se centra en el nombre de Dios, en el reino de Dios y en la voluntad de Dios. Hoy vamos a estudiar 3 prioridades que todo creyente debe tener en su oración para que Dios sea glorificado. 3 prioridades que usted debe tener en su oración personal para que su oración se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. 3 prioridades. Y la primera prioridad en la oración es por santificar el nombre del Señor. Ahí lo dice, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo 9, 4 palabras, 5 palabras. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu... No, 4 palabras. Esa expresión santificado sea significa tratar como santo. Tratar como santo significa reverenciar y sugiere la urgencia de una acción, además que esto es un mandato. Santificar el nombre de Dios es un mandato. Sabemos que la santidad de Dios es la corona de los atributos de Dios. Él es absolutamente santo en todo su ser. Su amor es santo, su poder es santo, su justicia es santa. Y el hombre tiene la obligación de reconocer la santidad del Padre Celestial. Esa expresión, tu nombre, en la Biblia es una representación de toda la persona. Cuando usted ve en el nombre de, sí, está representando a toda la persona. Y se refiere a la naturaleza o a la persona misma. Cuando la referencia es al nombre de Dios, quiere decir todos aquellos atributos a través de los cuales Él se nos revela. Su poder, su sabiduría, su santidad, justicia, misericordia, su verdad, entre muchos otros atributos. Por lo tanto, santificar el nombre de Dios quiere decir reverenciar y glorificar toda la persona de Dios. Es honrar y exaltar a Dios porque su nombre habla de su persona y de su carácter. Pero recordemos algo, y es que esto no es simplemente una afirmación de que el nombre de Dios es santo. Esto es una petición. Santificado sea tu nombre. Esto es algo que le estamos pidiendo a Dios. Y si no es solamente una declaración de la grandeza y del poder de Dios, la pregunta sería, ¿cómo santificamos nosotros el nombre de Dios? Y para ayudar a responder esta pregunta vamos a explicar lo contrario. Y lo contrario de santificar el nombre de Dios es que profanar el nombre de Dios. Profanar el nombre de Dios. Cerca de 14 veces en el Antiguo Testamento se refiere a Israel profanando el nombre de Dios. Vamos a Levítico específicamente. Vamos a ver 3 versículos en Levítico que nos muestran qué significa profanar el nombre de Dios y al mismo tiempo hay menciones de lo que es santificar el nombre de Dios. Primero, ahí están los 3 versículos. Levítico 18, 21. Levítico 18, 21.
un caso específico. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecer por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de Dios, yo Jehová. Ahí estaba hablando de un sacrificio que hacían las religiones alrededor de Israel, que era sacrificar a sus hijos. Y él dice que esto es contaminar ¿qué? El nombre de Dios. Vamos rápidamente ahí adelante al capítulo 19, versículo 12. Capítulo 19, versículo 12. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Una vez más, ¿qué es profanar el nombre de Dios? Jurar falsamente por el nombre de Dios. Y un último ejemplo, pase la página y vaya a Levítico 20, versículos del 2 al 3. Levítico 20, versículos del 2 al 3, dice así, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre sus pueblos, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y ¿qué? Profanando mi santo nombre. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Y por qué coloco estos versículos? Para entender que la gente profana el nombre de Dios por medio de pecar, por medio de hacer obras malvadas. Por lo tanto, santificar el nombre de Dios significa honrar a Dios por medio de ¿qué? De la obediencia a sus mandamientos. Santificar el nombre de Dios sería entonces honrar a Dios por medio de nuestra obediencia. Y vamos a otro versículo. Isaías, vaya conmigo al profeta Isaías, capítulo 29, versículos del 19 al 23. Isaías capítulo 29, del 19 al 23. ¿Listo? Dice así la palabra de Dios. Isaías 29, del 19 al 23. Dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y póngale atención a la lectura. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que desvelan para hacer iniquidad. 21. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendían la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Esto está en un contexto en un momento en el que Dios va a darles a Israel la capacidad de ¿qué? De obedecerlo a Él de todo corazón. Más adelante se va a hablar sobre la promesa en el pacto nuevo de que Dios va a dar un corazón nuevo. Y a la luz de estos versículos, a la luz de Isaías, el pueblo de Dios dará honor a su nombre como santo a través de ¿qué? A través de su pureza moral y a través de sus hechos de justicia, como lo dice ahí del versículo 19 al 21. Así vamos a santificar el nombre de Dios. Por lo tanto, esta petición no solo hace una declaración gloriosa con respecto al carácter de Dios, sino que le pide glorificarlo a través de obedecer sus mandamientos. Cuando Dios nos santifica, significa que Él nos hace santos. Pero cuando nosotros santificamos a Dios, significa que lo tratamos como santo en cada área de nuestra vida. Cuando santificamos a Dios, cuando oramos, Señor, santificado sea tu nombre, estamos diciéndole o le estamos pidiendo al Señor que lo tratemos como santo en cada área de nuestra vida por medio de nuestra obediencia. De hecho, esto se comprueba en el mismo Sermón del Monte, cuando el Señor dice que glorificamos a Dios a través de nuestras obras de justicia. Rápidamente, no está ahí el versículo, pero en el capítulo 5, versículo 16 del Sermón del Monte, en Mateo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando los creyentes oramos que el nombre de Dios sea santificado, estamos comprometiéndonos a glorificar el nombre de Dios a través de nuestra obediencia, a través de nuestras buenas obras. Hermanos, el Señor nos manda a pedir que el nombre de Dios sea considerado sagrado, tratado con honor y con gloria, y eso lo hacemos cuando nos dedicamos a llevar una vida que reverencia
todo lo que Él es. Todo lo que Él es. Por eso cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos orando que toda mi vida sea para ti una fuente de honor. Que todo lo que yo haga te dé gloria a ti. Que cada pensamiento, acción, palabra en mi vida te esté glorificando a ti. Y mire, una vez más, volvamos a Levítico, ya un versículo que nos habla específicamente de esto. Levítico 22, 31 al 32. Levítico 22, 31 al 32. Dice así, versículos 31 y 32, dice: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico. Muy claro, santificamos el nombre de Dios cuando guardamos sus mandamientos, profanamos el nombre de Dios cuando quebrantamos sus mandamientos. Por eso, cuando oramos, Padre, santificado sea tu nombre, queremos decir, Padre, haz que tus mandamientos sean obedecidos en mi vida. Y esto debería ser siempre la primera petición en nuestras oraciones. ¿No le parece? Deberíamos presentarnos ante el Señor y decirle, Señor, hazme obediente. Eso debería ser lo primero que oremos. Eso debería ser nuestra principal prioridad. Señor, hazme obediente, porque no te he obedecido como debería obedecerte. Señor, hazme obediente, porque he fallado mucho. Señor, hazme obediente, porque tú eres rey y yo soy un siervo y mi deber es ¿qué? Obedecerte. Esa debería ser nuestra primera petición, pero tristemente no es así, ¿cierto? Creo que muy pocos de nosotros lo primero que dicen en oración es, Señor, hazme obediente, porque tú te mereces toda mi obediencia, porque algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Dios. Por eso, ahora y en este momento, Señor, hazme obediente. Hermanos, debemos orar de esa manera. Debemos pedirle al Señor, no importa cuántos años llevemos en el cristianismo, no importa cuántos años tenemos, pero esa debe ser la primera oración. Como un siervo a su rey, ¿qué manda mi Señor? ¿Qué manda mi Señor? Ahora, también es importante decir que aunque la petición implica una responsabilidad personal de glorificar al nombre de Dios, el hecho de que esto sea una petición demuestra que una vida piadosa, una vida obediente, es solo posible a través de depender de Dios. Y por eso oramos. Oramos, Señor, santificado sea tu nombre. Oramos para que el Señor nos dé la capacidad para obedecer. Y esto es un buen recordatorio porque el tema central del Sermón del Monte es mostrarle a los creyentes, mostrarle a los ciudadanos del reino que no podemos cumplir el estándar de Dios para entrar al reino de los cielos. Eso es lo que debería ser nuestro sentimiento cuando terminamos de leer todo el Sermón del Monte. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. No podemos. No podemos. Por eso necesitamos ¿qué? De la gracia de Cristo. De la gracia de nuestro Señor Jesús. No podemos santificar el nombre de Dios por nuestra propia capacidad, solo mientras que Dios nos capacita. Y una vez más vemos cómo el Sermón del Monte está fundado sobre una teología de gracia más que en la habilidad humana que tanto el Señor critica de los fariseos. Así que, hermanos, cuando oremos, santificado sea tu nombre, debemos ser conscientes que le estamos pidiendo a Dios que nos capacite para vivir como verdaderos discípulos que honran el nombre del Señor a través de su obediencia, a través de una vida santa. Oremos conscientemente que el nombre del Señor sea santificado en nuestra vida. Segunda prioridad en la oración que debemos tener, y es, venga tu reino, venga tu reino. Ahí lo dice claramente 3 palabras, la segunda petición, venga tu reino. Y aquí vamos a entrar un poco al debate. No porque la Biblia debata consigo misma, sino porque a través de la historia del cristianismo han existido 3 grandes interpretaciones con respecto a esta petición. La primera interpretación es la interpretación ética,
que mira esta petición como una oración para vivir de acuerdo a los mandatos reales del reino de Dios. Y ora por el reinado de Dios en el corazón de un creyente. Cuando una persona ora, venga tu reino, está diciendo, Señor, que tu reino sea establecido en mi corazón. Esa es la interpretación ética. También está la interpretación evangelística, conocida de esa manera, que ve esta oración como una petición para que el evangelio sea propagado hasta los fines de la tierra y nuevos creyentes se sometan a la autoridad de Dios. Eso es una manera también de entender venga tu reino, que el reino de Dios se ha extendido. Por último, está la interpretación escatológica. Escatología es lo que la Biblia dice con respecto al fin de los tiempos, esta interpretación, en donde orar, que venga el reino de Dios, es orar por el futuro establecimiento del reino de Dios en la tierra, ya, y teniendo a Cristo como rey, donde Cristo es rey. Algunos intérpretes mezclan 2 o 3 de estas interpretaciones. Calvino, el reformador, mezclaba las 3. Decía, las 3 son válidos para interpretarlas en este pasaje. Martin Lloyd-Jones, otro gran predicador inglés, también lo hacía. Y lo primero que hay que decir es que estas 3 interpretaciones son ciertas. Ya voy allá. O sea, ¿el reino de Dios está presente en los creyentes? Sí, ya vamos a mirar algo de eso. ¿El reino de Dios se establece a través de la obra mundial de evangelismo? También. Y esperamos el futuro establecimiento del reino de Dios, claramente. Sin embargo, no creo que el Señor se esté refiriendo en este versículo a las 3 al mismo tiempo. Recuerden que una pregunta de la interpretación bíblica es ¿qué quiso decir el autor a los oyentes originales? Porque eso es lo que quiere decir para nosotros hoy. Entonces, el Señor debió querer decir una sola. ¿Cómo averiguamos esto? Y aquí vamos a entrar a un proceso en donde el predicador usualmente entra y bueno, ¿y cómo yo averiguo cuál es la interpretación correcta? Bueno, un principio de estudio, de hermenéutica, es primero mirar a qué se refiere Cristo cuando utiliza esta misma expresión en otros lugares. Porque si Él se refiere a esto en otros lugares, pues ahí nos va dando como pistas de a qué se refiere esta petición. Entonces vamos a ver qué dijo Cristo cuando expresó esto. Vamos primero a Mateo 16, 28. Mateo 16, 28. Dice así, Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿no? Y después, ¿qué viene? Mire solamente el título, la transfiguración. La transfiguración es una muestra, y por eso algunos dicen que Juan no murió. No, la transfiguración es una muestra que apuntaba a la futura gloria de Dios. Por eso aquí dice que hay algunos que no morirán hasta que no venga el reino de Dios. ¿Listo? Pero entonces dice ahí, hasta que hayan visto al Hijo de Dios, del hombre, viniendo, ¿dónde? En su reino, en su reino. Vamos a Lucas capítulo 17, 20. Mateo, Marcos, Lucas, el otro evangelista que es biógrafo de la vida del Señor Jesús. Lucas 17, 20. Vamos a Lucas 17, 20. Dice así, preguntado, por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Hasta ahí. Después usted va a leer más adelante y todo este capítulo está hablando de algunas señales que Dios va a dar en los últimos tiempos cuando venga el reino de Dios. ¿Listo? Vamos más adelante, ahí mismo en Lucas, a capítulo 22, versículo 18. Lucas capítulo 22, versículo 18. Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Qué vemos en estos 3 versículos? Hay muchos más, pero obviamente no los vamos a leer todos. Nos pasaríamos todo el tiempo leyendo esto específicamente. Pero como vemos, las referencias a la venida del reino de Dios en la enseñanza específica de Jesús hablan del fin de los tiempos. ¿Listo? O se refieren a eventos tales como esa de la transfiguración de Cristo, que son una sombra de esos futuros eventos. Por lo tanto, cuando el Señor ahí en Mateo 6 nos dice que debemos orar, venga tu reino, nos está diciendo que
oremos por la consumación del reino a través de la segunda venida de Cristo. Porque el reino viene cuando Cristo venga por segunda vez. Esa es la petición, de eso se trata esta petición. Y este argumento es reforzado mucho más en las cartas del Nuevo Testamento, especialmente cuando Pablo habla. Vamos allá a las cartas del Nuevo Testamento. Vamos primero a 1 Corintios 6 del 9 al 10. 1 Corintios 6 del 9 al 10. Miremos lo que dice. Este es un versículo muy conocido. Y Pablo lo repite en otras epístolas. 1 Corintios 6 del 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán ¿qué? El reino de Dios. Nos presenta aquí que el reino va a venir y se presenta como una herencia ¿qué? Y una herencia es futura. Una herencia es algo que todavía no se nos ha dado. Vamos más adelante, siga pasando páginas. 1 Tesalonicenses 2:12. 1 Tesalonicenses 2:12. Miren lo que dice. Dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. Dios llamó al creyente a ese futuro reino y a esa futura gloria. Bueno, y mire más adelante, último versículo, 2 Timoteo 4, siga pasando hojas, 2 Timoteo 4, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 18. 2 Timoteo 4, 1 y el 18, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo serán juzgados? En su manifestación y en su reino. Y el versículo 18, de ahí de 2 Timoteo 4. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vemos aquí? Vimos lo que el Señor dijo cuando se presentaba el reino. Vimos ahora lo que los apóstoles dicen cuando se presentaba el reino. Y como vemos, como nos damos cuenta, aunque claro, en el Nuevo Testamento también se habla del reino como una realidad presente. Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Sin embargo, más frecuentemente las referencias al reino lo relacionan ¿a qué? A una futura herencia, a la futura gloria de Dios, al juicio final, a la segunda venida de Cristo y a la salvación final que vamos a tener, como leímos en el último versículo. De hecho, esta petición específica por la venida del reino pudo ser la fuerza detrás de una de las oraciones más comunes de la primera iglesia. La primera iglesia, ¿sabe cómo oraba? Oraba: Señor, ven pronto. ¿Recuerda usted esa palabra? Tal vez usted la ha escuchado por ahí. Una palabra que es hebrea, que significa esto: Maranata. Maranata. Mire lo que dice 1 Corintios 16:22. Maranata es la palabra en hebreo que traduce el Señor viene. Dice 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea ¿qué? Anatema. El Señor viene. Maranata, está diciendo ahí. El Señor viene. El Señor viene pronto. Y esa expresión del Señor viene está relacionado con la enseñanza de Pablo aquí en este capítulo de 1 Corintios 16 acerca de heredar el reino futuro, el reino del fin de los tiempos, que Pablo acaba de explicar en 1 Corintios 15. Vaya un momento atrás a 1 Corintios 15. Mire el versículo 50. Mire ahí mismo. 1 Corintios 15, 50. Y déjeme leer ya le dijo hasta dónde. 1 Corintios 15, 50 y acompáñame en la oración. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo el Señor va a resucitar a los muertos? Cuando venga con su reino. Por eso, al final, hay en 1 Corintios 16, 22, la oración final es ¿cuál? Maranata. El Señor viene. El Señor que venga pronto. Que el Señor vuelva. Esa petición, venga a tu reino, le pide al Padre que Cristo regrese y que levante a los muertos, cambie lo corruptible en incorruptible, finalice su victoria sobre la muerte y le dé le dé el reino a su pueblo transformado y resucitado. Esta es una petición para que Cristo venga con toda su gloria a establecer su reino en la tierra. Y los eventos que estamos viviendo hoy en día nos muestran que la venida del Señor es inminente, hermanos. Es inminente. El Señor viene y viene pronto. Y así debemos generar ese sentimiento de que el Señor viene en cualquier momento. Y hermanos, cuando oramos entonces esto, cuando oramos: Señor, que venga tu reino, pedimos que Dios establezca su reino futuro, pero sobre todo que Cristo vuelva pronto, ya que ese es el evento clave para el establecimiento del reino. Y orar por esto debe llevar al creyente, debe llevar al creyente a llenar su corazón, a generarle una gran expectativa y un anhelo, porque la consumación del reino traerá el cumplimiento de todas las grandes promesas hechas en las palabras para el creyente. Cuando venga el reino de Dios, todas estas grandes promesas se harán realidad. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Cuando venga Cristo con su reino, va a hacer realidad todas las promesas que están aquí, todas las promesas celestiales, todas las promesas que el Señor nos ha hecho y que permanecen hasta el día de hoy, se harán realidad. Y quiero darles un ejemplo de esas promesas que Dios va a cumplir completamente. Vaya una vez más a Mateo, capítulo 5. ¿Se acuerda que cuando estudiamos ahí en Mateo, capítulo 5, cuando vimos las bienaventuranzas, vimos que se presentan estas promesas que, aunque son presentes, hallarán cumplimiento final cuando Cristo venga? Y aquí están. Mire, si usted empieza a ver cada promesa, solo hallará cumplimiento final cuando venga el reino. Solo cuando venga el reino, los discípulos experimentarán, como dice la segunda bienaventuranza, la total consolación de Dios. Dice ahí: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Se acuerda lo que dice Apocalipsis? Que no habrá llanto ni dolor. Dios va a limpiar cada lágrima, como dice Apocalipsis 21:4. Solo en ese momento esta promesa se hará realidad. Solo cuando venga el reino de los creyentes vamos a heredar la tierra, como dice la tercera bienaventuranza, el versículo 3 de Mateo 5, el versículo 5 de Mateo 5. ¿Y vamos a habitar dónde? En los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Solo cuando venga el reino de los creyentes vamos a ser completamente transformados a la imagen de Cristo y estaremos completamente llenos de la justicia por la que tanto estábamos hambrientos en la cuarta bienaventuranza, en el versículo 6 de Mateo 5. Solo cuando venga el reino podremos experimentar la completa misericordia del Padre. Ese será el momento de la declaración final de que somos hechos justos por Cristo por medio de la gracia de Dios, como dice la quinta bienaventuranza en el versículo 7, porque alcanzaremos ¿qué? Misericordia. En ese momento será la declaración final. Solo cuando venga el reino de Dios, el creyente va a ver cara a cara a Dios. Como dice la sexta bienaventuranza, mire capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué?
verán a Dios. ¿Se imagina? Veremos a Dios, veremos a Cristo cuando venga el reino, cuando venga el reino de Dios. Nosotros que fuimos extraños, enemigos de Dios por el pecado, finalmente tendremos el gozo completo de ser llamados hijos e hijas de Dios, como dice la séptima bienaventuranza en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. Finalmente, cuando venga el reino, aquellos que fueron insultados, perseguidos, atropellados por su fe, recibiremos la gran recompensa celestial. ¿Cuál? Mire capítulo 5, versículo 12, la octava bienaventuranza. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿En qué momento? Cuando venga el reino. Cuando venga el reino. Esto nos debería llevar a tener una mente celestial y ser librados de cualquier apego terrenal, hermanos. Por eso, orar para que venga el reino de Dios nos debe llevar, ¿sabe qué? A buscar una vida piadosa hoy. Nos debe llevar a vivir una vida de obediencia. Mire este versículo, Tito, capítulo 2, 11 al 13. Tito 2, del 11 al 13. Tito 2, del 11 al 13, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de ver a nuestro Señor Jesús. Y por eso, ¿qué? Renunciamos a la impiedad. Como las parábolas que hablan sobre la venida de Cristo, del siervo bueno que preparó, sabía que su Señor iba a venir, de las vírgenes que estaban listas con el aceite. Debemos vivir de esa manera, buscar una vida piadosa hoy. Por eso, hermanos, oremos para que el reino del Señor venga y así no estar enfocados tanto en esta vida presente, sino que nos preparemos para la siguiente, esperando que la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto y pidámosle al Señor amor por su venida. Amor por su venida. Pidámosle expectación por verlo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Llegará el día en que lo veremos, en que habrá gozo perfecto, en que no habrá llanto ni dolor, no habrá cuerpos deteriorados por la enfermedad, en que no habrá egoísmo, en que habrá un amor perfecto entre los hermanos. Llegará ese día. Así que preparémonos, hermanos. Preparémonos y oremos, Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino. Esa es la segunda prioridad en la oración. Tercera prioridad en la oración y última por el día de hoy es que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Para saber qué significa esta petición, debemos, al igual que con la segunda, ver primero cómo el Señor utiliza esta expresión en otros lugares, especialmente en Mateo. Y en primer lugar, lo que vamos a mirar es que 3 de los 6 usos de cuando el Señor habla acerca de la voluntad de Dios tiene connotaciones morales cuando se relacionan con Dios. Vamos a Mateo, a capítulo 7, versículo 21 en primer lugar. Vamos a leer 3 versículos. Mateo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ahí que vemos que el que hace la voluntad de Dios, y nos habla de hacer algo, ¿no? De cumplir unos mandatos o ser obediente. Vamos más adelante, pase unas páginas al capítulo 12, versículo 50. Capítulo 12, versículo 50. Mire lo que dice ahí. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todo el que, ¿qué? Hace una voluntad. La voluntad del Padre.
O sea, nos habla también de actuar, de hacer algo, de obediencia. Por último, vaya más adelante al capítulo 21, versículo 31. Capítulo 21, versículo 31. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. En todos estos contextos que acabamos de leer, la voluntad de Dios es la voluntad moral que Dios expresa a través de sus mandamientos. En todas estas ocasiones se refiere a hacer la voluntad de Dios como un acto presente. Pero hay un versículo que concluye toda la posible discusión de esto, que enfatiza este punto y que de hecho muchos estudiosos han dicho que es una oración paralela a la tercera petición. Y es cuando nuestro Señor Jesús está en el jardín de Getsemaní y ora para que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Mire Mateo, vamos más adelante, capítulo 26, versículo 39 y el versículo 42. Mateo 26, 39 y el 42. Dice así, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Ahora salta el 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Esas tres palabras, muchas personas dicen que es exactamente las mismas palabras que el Señor dijo cuando le estaba enseñando a sus discípulos a orar, hágase tu voluntad. Y esta oración que vemos aquí en Mateo capítulo 26 es una oración por un completo sometimiento a la voluntad del Padre. Y el paralelo implica, el paralelo con Mateo, entre Mateo 26 y Mateo 6, implica que cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos orando por un sometimiento, y escuche bien, un sometimiento que adopta el plan de Dios para la vida del discípulo, aun si el plan involucra sacrificio, sufrimiento y muerte, como le pasó al Señor Jesús. Bueno, cuando oramos, hágase tu voluntad, le estamos pidiendo al Señor que podamos adoptar el plan de Dios para nuestras vidas, aun si ese plan implica sacrificio, sufrimiento y muerte. Pero además, es que esa no es toda la oración, porque esta oración, por este sometimiento a la voluntad de Dios, vemos que debe ser absoluta. Y por eso el Señor concluye esta tercera petición diciendo, como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. El cielo es el asiento desde el cual Dios ejerce su gobierno. Los ángeles en el cielo están preparados para obedecer inmediatamente las órdenes de Dios. En el cielo se ejecuta la voluntad de Dios de manera que perfecta, total. En el cielo no se le hace mala cara al Señor. En el cielo no se le dice ¿por qué? En el cielo no se tiene una mala actitud. En el cielo los ángeles no se demoran en hacer la voluntad de Dios. ¿Se imagina un ángel diciendo, pero un momentico, contrario a lo que pasa en la tierra con nosotros, en donde muchos rechazan la autoridad de Dios y buscan cambiar sus planes? Obviamente, la voluntad de Dios en la tierra específicamente no será completa y finalmente lograda. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva y establezca su reino. Y este punto es importante resaltarlo, es como un pequeño paréntesis pero importante, porque hay algunos que piensan que Cristo no va a reinar en la tierra en el milenio, que dice Apocalipsis 19 y 20, porque dicen que el reino de Dios ya está entre nosotros. Pero esta petición de hecho indica lo contrario, porque la voluntad de Dios no es hecha en la tierra exactamente hoy en día como se hace en el cielo. ¿O será que hay alguna ciudad, nación, comunidad, familia, iglesia, donde la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo hoy en día? No. Cuando Cristo reine en la tierra, se hará la voluntad de Dios de manera perfecta.
Y esto es algo que esperamos, es una realidad futura. Pero mientras esperamos a que eso suceda, los discípulos de Cristo oran que los deseos de Dios sean cumplidos en la tierra con la misma inmediatez y exhaustividad como ahora son cumplidos en el cielo. Y esta oración, si usted la ha hecho antes, saber ahora lo que significa es fundamental y vital. Y tiene una gran importancia, porque cuando oramos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, estamos orando para que como creyentes podamos tener un completo sometimiento a la voluntad de Dios de manera perfecta, como se hace en el cielo, aun si ese plan involucra sufrimiento, sacrificio y muerte. Eso es lo que estamos diciendo cuando estamos orando: Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Cuando hacemos esta oración a Dios, le estamos diciendo: Padre, por favor, que yo obedezca tu voluntad como la obedecen los ángeles en el cielo. Eso es lo que usted está orando. Eso es lo que yo estoy orando. Que mi obediencia sea inmediata, sea sin preguntar, sea sin cuestionar, sea de una. ¿Será que le hemos pedido al Señor tener este tipo de obediencia celestial? ¿Será que de verdad ha sido un clamor para nosotros: Señor, hazme tan obediente como los ángeles en el cielo? Hazme tan obediente como los ángeles te obedecen a ti. ¿O será que esta oración solamente se nos ha convertido en una frase linda que decimos? No, que se haga la voluntad de Dios. ¿Será que podemos decir: Señor, que yo pueda hacer tu voluntad con el mismo esfuerzo, inmediatez y amor como los ángeles te obedecen en el cielo? ¿Será? A veces es fácil orar que Dios haga su voluntad cuando todo va bien, ¿cierto? No, que Dios haga su voluntad. Sí, no, pues aquí buscando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ya se le ha revelado en la palabra hace muchos años, y lo que pasa es que es un rebelde que no quiere obedecer. ¿Qué tal si las cosas no salen como esperábamos? Cuando en nuestros planes perfectos, en nuestra vida, algo pasa. ¿Será que somos capaces de hacer esta oración tal como el Señor nos la enseña? ¿Qué pasa cuando alguien que queremos está enfermo? O cuando nosotros estamos enfermos, ¿será que estamos aceptando esa voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando no conseguimos lo que queremos? Queremos un matrimonio perfecto, queremos una familia perfecta, queremos un trabajo perfecto, queremos una iglesia perfecta, ¿Y qué pasa cuando no la conseguimos? ¿Aceptamos la voluntad de Dios como en el cielo, así como en la tierra? Decimos alegre y confiadamente: Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Así me quedé solo, haz tu voluntad. ¿O qué pasa cuando nuestra profesión, nuestra reputación, nuestras amistades, nuestra estabilidad económica están en juego por hacer la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? Decimos confiadamente: haz tu voluntad, Dios. Un pastor decía que como creyentes vivimos en dos jardines: el jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. En el jardín del Edén, muchas personas, en medio de la perfección de la creación, cuando Adán y Eva estaban ahí, toman exactamente y replican lo mismo que hizo Adán y Eva. Que le dijeron al Señor: no haremos según tu voluntad, sino según nuestra voluntad. Y comen del fruto prohibido. Por el contrario, en el jardín de Getsemaní, nuestro Salvador, agonizando, dijo: no mi voluntad, sino la tuya sea hecha, Señor. No mi voluntad. ¿En qué jardín vives? ¿En qué jardín vives? ¿Estás aceptando la voluntad de Dios?
cualquiera que sea. Cada decisión que tomes está asociada con uno de estos dos jardines. Aquellos que genuinamente buscan el cumplimiento del plan de Dios desean vivir en Getsemaní, sudando gotas de sangre. En sumisión a su voluntad, así eso implique sufrimiento. ¿En qué jardín vives? Y aquí es importante decir algo necesario, que aunque haya momentos en que hacer la voluntad de Dios implique sufrimiento, aunque haya momentos en que hacer la voluntad de Dios implique sufrimiento, debe haber un gozo mayor por obedecer. Mire lo que dice Hebreos 12 del 1 al 2. Este versículo es para memorizarlo en estos momentos. Dice, Hebreos 12, del 1 al 2, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, escuche bien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo de Cristo por la meta final de la salvación fue mucho mayor que el sufrimiento de la cruz. Mucho mayor. Muchas personas se alejan de la voluntad de Dios porque piensan que siempre significa dolor, que siempre significa tristeza o duelo. Siempre se sienten melancólicos cuando se habla de hacer la voluntad de Dios y dicen, pobre de mí, tengo que hacer la voluntad de Dios. Pero esto es una gran mentira, una mentira del diablo alimentada con la pecaminosidad propia. Miremos a Cristo, siempre miremos a Cristo. Aunque hubo angustia y dolor inigualables, ¿qué dice acá? Su gozo era mayor. Su gozo era mayor, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Hermanos, la voluntad de Dios, y escúcheme bien, por favor, hermanos, la voluntad de Dios es la voluntad de un Padre bueno y amoroso. Eso no se te debe olvidar. La voluntad de Dios es la voluntad de un Padre bueno y amoroso. Que nunca se nos olvide eso, a pesar del dolor, de la prueba, del sufrimiento, de la aflicción. Que nunca se nos olvide eso. Es preferible el dolor temporal que lleva al gozo imperecedero por obedecer a Dios que la felicidad temporal de hacer mi voluntad que resulta en tristeza y dolor eterno. Es preferible el dolor temporal que lleva al gozo imperecedero por obedecer a Dios que la felicidad temporal de hacer mi voluntad que resulta en tristeza y dolor eterno. Un autor de libros ruso se llama Alexander Solzhenitsyn, ganador del Nobel de Literatura en 1970, estuvo preso en los campos de concentración rusos por ir en contra del gobierno socialista y escribió una novela corta basada en su experiencia. La novela se llama Un día en la vida de Iván Denisovich. Y ahí cuenta cómo su protagonista, él, soporta todos los horrores en un campo de prisioneros soviético. Un día, cuenta el libro, Iván, el protagonista, está orando con los ojos cerrados. Cuando un compañero de prisión lo ve y le dice de manera burlona, ¿las oraciones no te ayudarán a salir más rápido de aquí? Y al abrir los ojos, Iván respondió esto: no oro para salir de prisión, sino para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, las oraciones nunca deben ser para manipular a Dios y así obtener lo que queremos. Las oraciones son la manera de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos al hacer su voluntad. Así que oremos. Oremos con fervor. Oremos para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, en la iglesia y en mi vida como se hace en el cielo. Y si en el proceso hay dolor,
recordemos que el gozo por obedecer el plan de Dios debe ser ¿qué? Mucho mayor, mucho mayor. ¿Cuáles deben ser las prioridades de la oración, querida iglesia? Orar para santificar el nombre de Dios a través de mi obediencia. Orar para que venga el reino de Dios pidiéndole al Señor amor por su segunda venida. Y orar para hacer la voluntad de Dios de manera perfecta. Así eso implique dolor, pero sabiendo que el gozo por obedecer a Dios es mucho mayor, mucho mayor.